Muy buenos días, tengan todos ustedes hermanos y amigos de Radio Encuentro 307. Sean ustedes muy bienvenidos a su programa Oraciones de Fe. Les habla Patricia Rangel y estoy muy contenta de estar con ustedes en este día. Les quiero platicar un poquito que este tema que vamos a estar desarrollando hoy se llama Biblia. Vamos a estar conociendo un poquito sobre qué es la Biblia, para qué nos sirve, cómo podemos usarla. Y bueno, yo quiero dedicarle este programa a una persona que, si Dios quiere, va a poderlo escuchar en un futuro, Camilo Contreras, y se lo quiero dedicar porque este tema lo preparamos entre él y yo, originalmente pensando que lo grabaríamos juntos. Y bueno, pues va para Camilo. Pues hermanos y amigos, miren, el Señor siempre ha dicho que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Y sintiendo en este momento que ustedes están ahí escuchando la radio y nosotros estamos aquí en nuestra casa grabando este programa, pues démosle gracias a Dios porque Jesús está aquí con nosotros. Entonces, comenzamos con esto. Yo primero que nada quisiera contarles una pequeña historia acerca de la Biblia, ¿no? Se cuenta que hace mucho tiempo un hombre le preguntó a una mujer: ¿cómo puede usted probar que la Biblia es palabra de Dios? ¿Es que Dios habló con usted? La mujer se quedó pensando por unos minutos y luego respondió: ¿mira usted ese gran aro que está en el cielo? Y dijo él: sí, es el sol. Entonces la mujer le preguntó: ¿y cómo sabe usted que es el sol? Entonces el hombre se quedó viendo a la mujer y le dijo: bueno, la prueba más grande de que es el sol es que cada mañana me da luz y me da calor. Esa es la mayor prueba de que es el sol. Entonces la mujer le contesta: muy bien, así pasa con la Biblia. La mejor prueba de que es palabra de Dios es que ese libro me da luz, pues me ilumina lo que debo hacer, y me da calor, pues me anima a amar a Dios y al prójimo. ¿Qué les parece? Eso puede hacer la Biblia en nosotros, nos puede transformar completamente. Si nosotros de verdad agarramos nuestra Biblia, la desempolvamos y la comenzamos a leer desde hoy como una devoción que adoptáramos. Leer la Biblia, aunque sea unos 5 minutitos diarios, sería excelente para nuestra vida espiritual. Esa es la prueba de que la Biblia sí viene de Dios. Ese libro hace milagros, ilumina y cambia a quien lo lee. Y usted que me está escuchando puede comenzar con esos cambios desde hoy mismo. Pero vamos a pensar que Dios se sirvió de instrumentos humanos para llevar su palabra. A estos instrumentos los iluminó y les respetó su estilo y su temperamento, su cultura, su personalidad y hasta el sello de la clase social de la que ellos pertenecían. Entonces cada uno de esos libros tiene plasmado la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios hacia los que lo escribieron por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y los iluminó, pero también tienen ese sello personal de cada uno de los personajes que escribieron la historia. Todos los que escribieron esos libros tienen su sello, algunos ricos, algunos pobres. Entonces es muy interesante el estar rumiando todo lo que leemos en la Biblia y pensar cómo sería la persona que estuvo escribiendo este libro, cómo sería la vida de Ruth, por ejemplo. Bueno, primero que nada vamos a comenzar explicando qué significa la palabra Biblia. Pues miren, Biblia es una palabra griega que significa libros, son muchos libros. Proviene de una ciudad llamada Biblios, donde se fabricaba el papiro para hacer libros. Hoy día, Biblia significa el libro santo escrito por hombres, bajo la inspiración y dirección de Dios. No es un solo libro,
sino una colección de libros sagrados que narran la historia de la salvación. Es decir, todo el esfuerzo de Dios, todo el esfuerzo que Dios hizo para salvarnos, para traernos a Él y formar con Él una comunión de vida y de amor. A la Biblia se le llama también Sagrada Escritura, la palabra de Dios, o palabra de Dios nada más, o el libro de la Revelación. Esos son algunos de los nombres que le dan a la Biblia. Se le llama Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados y religiosos. Palabra de Dios, ya que es el mismo Dios el que se comunica con nosotros a través de la Biblia. Libro de la Revelación, ya que Dios se nos revela, es decir, corre el velo cuando lo leemos. Y porque los que lo escribieron lo hicieron por medio de la revelación de Dios, quiere decir que ellos no se inventaron lo que escribieron. Quiere decir que los que lo escribieron nos ayudan de alguna manera a correr ese velo de Dios. Ahora veamos cómo se divide la Sagrada Biblia, ¿no? La Sagrada Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto o alianza que Dios hizo con los hombres. En el Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta que llegó el tiempo de la venida del Hijo de Dios, y contiene los pactos o testamentos que hizo Dios con los primeros padres, con los patriarcas Noé, Abraham y Moisés, con los profetas y con el pueblo de Dios. Narra también los éxitos que obtuvieron quienes cumplieron estos pactos o testamentos y los fracasos que sufrieron quienes no los cumplieron. Por eso, la Biblia nos enseña a hacer el bien y a evitar el mal, a hacer el bien que a Dios le gusta y a evitar el mal que le hiere y le pone triste. ¿Cómo la ven? Dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene lo que sucedió desde el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, sus enseñanzas, su vida, su pasión, su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Y además, la historia de los apóstoles, las cartas de algunos de ellos y el libro del Apocalipsis. El primer pacto que hizo Dios fue con Moisés. El segundo pacto o nueva alianza la hizo a través de Jesucristo. Dos grandes pactos. El antiguo pueblo de Israel viene ahora sustituido con un nuevo pueblo, la iglesia por él fundada. Entonces llega Jesús, funda su iglesia y desde ahí comenzamos con esta esperar la segunda venida de Jesucristo. Estos dos testamentos no son independientes uno del otro, sino que el antiguo es preparación para el nuevo y ambos están estrechamente unidos. Ambas alianzas construyen la historia de la salvación, en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo su plan. Todos nosotros, junto con Dios, somos los protagonistas de esta historia sagrada. Todos con Dios estamos dentro de ella porque todos los hombres vamos en peregrinación hacia el Padre. Siguiendo la historia del pueblo escogido, nosotros llegamos a descubrir nuestra propia historia. Igual que el pueblo de Israel, Dios nos ofrece su amor y nos hace comprender cómo podemos responderle, no obstante nuestras rebeldías y nuestros pecados. Ahora vamos a ver cuántos libros tiene la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras contienen 73 libros. Son realizados por diferentes escritores y en distintos tiempos, aunque todos inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. De estos 73 libros,
46 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y me voy a detener un momento aquí para compartirles algo. Si se fijan, es un total de 73 libros. Ahora ya ustedes saben algo nuevo. Si un día alguien les pregunta, oye, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73. A la de 1, 2, 3, 73, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil recordar el número. Yo nací en el 73 y creo que por eso me es fácil a mí. Pero bueno, espero que también para ustedes les sea fácil recordarlo. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Si se fijan, son mucho más libros en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se dedicó a prepararnos para la venida de Cristo, ¿no? Ya de cuando Cristo llega hasta el Apocalipsis, todo el segundo, se podría decir la segunda parte de la Biblia, son solamente 27 libros, ¿no? Es interesante ver cómo la preparación duró más. Y nosotros continuamente nos estamos preparando para algo. No sé si les ha pasado, pero de repente llega la hora de la comida y si no estamos preparados con la comida, viene el estrés, no sé, se hace un caos, ¿no? Tenemos que prepararnos, a veces desde mediodía o desde la mañana comenzamos a preparar ese menú para cuando llega la hora de la comida, ya nada más llegan todos y se sientan. Y si se fijan, raramente la familia se da cuenta de todo lo que nosotros estuvimos haciendo para preparar ese momento familiar cuando vamos a comer. Pues así fue también el Antiguo Testamento nos prepara para el banquete, para la llegada de Cristo. Y raramente nosotros nos damos cuenta de todo lo que sucedió para que pudiera venir Jesucristo. Por eso yo los invito a que lean su Biblia, lean el Antiguo Testamento y van a ver qué tan grande fue la preparación para que viniera nuestro Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los temas que trata el Antiguo Testamento. Quizás de aquí ustedes se encuentren un poco de inspiración para decir, voy a agarrar mi Antiguo y mi Nuevo Testamento. Los venden también por separado, libros separados, pero regularmente la Biblia es un solo libro, pero sí venden el Nuevo Testamento. Entonces, por eso les digo, agarren su libro, pero si tienen la Biblia, tomen su Biblia y comiencen a leer. Bueno, la Biblia comienza con el Génesis. En el Génesis se nos narra la creación del mundo y del hombre, la respuesta del hombre a Dios, el pecado y las consecuencias del pecado, y la reacción de Dios, los patriarcas. Es muy interesante ver cómo en el Génesis comienza con la creación. Dios hace todo tan perfecto y le da al hombre una orden, nada más una, que debe de respetar ese árbol, ¿no? Y bueno, el hombre, todos sabemos que cae en pecado, las consecuencias de ese pecado, todo eso se narra. Y la reacción de Dios son los patriarcas, ¿no? Empieza a ver los patriarcas y se comienza a comunicar con ellos. El siguiente libro es el Éxodo. Narra la esclavitud de los israelitas en Egipto como consecuencia del pecado. Y también Dios manda a Moisés para liberar a su pueblo a fin de que sea libre y lo adore en el Monte Santo. También Dios demuestra su poder ante el faraón, modelo y paradigma de la soberbia. Dios hace un pacto con el hombre y le da sus mandamientos como único camino de verdadera libertad y felicidad. Y esto es grandísimo porque de ahí para acá tenemos los 10 mandamientos donde nosotros si cumplimos con esos mandamientos, pues nos vamos al cielo. Entonces, si queremos de verdad obtener la santidad, fijémonos nuestros ojos en esa listita y seamos fieles a esos mandamientos.
Después continúan 3 libros, Levítico, Números y Deuteronomio. Son las leyes que Dios dio a los israelitas. La despedida y muerte de Moisés también se narra ahí. Muy interesantes. Bien, después llega el libro de Josué, la historia de cómo los israelitas, con la ayuda especialísima de Dios, se apoderaron de la tierra prometida. Ese libro está buenísimo, Josué. Después viene Jueces. Es la narración de los hechos famosos de los primeros jefes que tuvieron los israelitas durante 300 años. Imagínense nada más, 300 años. Y Ruth. Continuamos con Ruth. Es una bella historia de los antepasados de David. Seguimos con Samuel. Historia de Samuel cuenta en ese libro y también de los primeros reyes Saúl y David. Todo esto está en el libro de Samuel. Reyes. El libro de Reyes habla del rey Salomón claramente y de los demás reyes. Crónicas. Ese libro de Crónicas ve la historia de los reyes de Israel, o más bien es otra historia de los reyes de Israel. Crónicas, Esdras y Nehemías. Narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del destierro. Tobías, Esther y Judith. Son 3 bellísimas historias de estos personajes que son ejemplo para nosotros. Me encanta el libro de Esther. Macabeos. Sucesos históricos que por intervención especial de Dios lograron los 5 hermanos macabeos para libertar a Israel. Luego viene la historia de Job. Historia del hombre más atormentado y más paciente de la antigüedad. Yo creo que cuando estamos en tiempos difíciles en nuestra vida, podemos irnos a leer el libro de Job y vamos a encontrar ahí la paciencia de Job en medio de tantos tormentos que pasó. Todas las desgracias le cayeron juntas y él permaneció fiel. Está hermoso ese libro. Después vienen los salmos. ¿Cuántos salmos hay? 150 en forma de oración para todas las ocasiones y circunstancias de nuestra vida. Hay un dato curioso de los salmos. Los salmos están enriquecidos están enriquecidos grandemente porque muchos santos hicieron oración con ellos. Pero fíjense, son tan antiguos que nuestra Madre Santísima, ella oraba con salmos y ella le enseñó a recitar los salmos al niño Jesús. Entonces, los salmos es algo hermosísimo porque está enriquecido con todo esto, no todos los santos y María Santísima y Jesús, ellos oraban con salmos también. Y otra cosa que se me hace interesante comentar aquí es que cuando se ora un salmo, los salmos no se leen, se oran. Hay que orar con salmos de una manera muy pausada, sintiendo lo que estamos leyendo, tratando de meternos en esa oración que estamos haciendo y tratando de quedarnos con esa sensación de Dios mismo que nos acaricia, que nos compenetra. Esos son los salmos. Grandioso en todos los tiempos, porque ahí podemos encontrar salmos de consolación, salmos de perdón, salmos de pedir auxilio al Señor. Están completísimos. Una recomendación también que podría yo darles de los salmos es que los clasifiquen. En los salmos que ustedes están alabando a Dios, bueno, pues póngale ahí alabanza y vayan identificándolos. Y así para cuando ustedes tengan una necesidad específica espiritual y quieran ir al Señor por medio de los salmos, nomás se fijan en sus notitas y van a decir, bueno, este me va a servir, porque este es oración de intercesión, este es consuelo, este me deja paz. Bueno, algo así pasa con los salmos.
Después vienen los proverbios, que son más de 3000 refranes de profunda sabiduría compuestos por Salomón y otros sabios. Proverbios. Yo creo que nosotros hasta decimos alguno de esos refranes sin saber que están en la Biblia. Yo los invito a que los lean y que sí, identifiquen los que ustedes dicen porque sus papás los decían, algún refrán. Y si no pueden encontrar ninguno, entonces adapten algunos para su estilo de vida. Es hermosísimo los proverbios. Están llenos de una sabiduría que de verdad impresiona. Después viene Eclesiastes, Cantar de los Cantares y Sabiduría. 3 libros que los antiguos atribuyeron a Salomón. En ellos se esconden las grandes verdades eternas. Yo les voy a recomendar a ustedes, padres de familia, que si tienen adolescentes, los pongan a leer el libro de sabiduría. De verdad que les ayuda tanto para su crecimiento y su desarrollo. De verdad que los ayuda a hacerse sabios. Sabiduría, aunque nos tengamos que imponer. De repente en una cuaresma, podemos decirle, hijo, en esta cuaresma vas a leerte el libro de sabiduría. Nada más, es lo único que vas a hacer. Leerte el libro de sabiduría. Los niños responden de verdad increíble. Y para todos, yo les recomiendo que lean el Cantar de los Cantares. Es una historia de amor hermosísima. Lean el Cantar de los Cantares. Entonces, bueno, ahí están esos 3 libros. Después viene Eclesiástico o Sirásida. Más de 1000 consejos prácticos para tener éxito en la vida. Así es de que para todos los que dicen, yo quiero ser una mujer exitosa, un hombre exitoso, váyanse a quien les puede dar la verdadera receta para tener éxito en la vida. Lean el libro de Eclesiástico o Sirásida. Enseguida continuamos con los profetas, escritos que anuncian los premios que Dios dará a los buenos y los castigos que se autoinfligen quienes desobedezcan a Dios. Ahí está. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, no vayas a esa fiesta porque puede tener consecuencias. Y se va igual. Y mira, pasa algo, se le poncha la llanta del carro, no sé. Entonces ahí actuamos nosotros como profetas. Es muy bueno que leamos ese libro para conocer un poquito qué ganamos si nos portamos bien, qué perdemos si nos portamos mal. Yo los invito también a que lean ese. Ese viene siendo el último libro del Antiguo Testamento. Ahora vamos a entrar a profundizar un poquito en los libros del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar los santos evangelios, la vida, enseñanzas, pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Todo eso lo vamos a encontrar en los evangelios. Y yo les voy a recomendar que si ustedes no tienen todavía la costumbre de leer la Biblia o la devoción de leer la Biblia, comiencen con los evangelios, porque ahí es Jesús mismo que les está enseñando. Ya después ustedes podrán desplazarse a leer otros libros, pero comiencen con los evangelios. A mí personalmente me encanta el evangelio de Juan, el discípulo amado. Me gusta muchísimo, pero ustedes pueden ahí escoger uno de los evangelios e incluso pueden preguntarle a su sacerdote. Voy a comenzar a leer la Biblia. Escuché por ahí que es bueno comenzar por los evangelios. ¿Cuál evangelio usted me recomienda que yo comience a leer? Y ustedes van a ver la respuesta del sacerdote. Ok, entonces, después de los evangelios vienen los hechos de los apóstoles. Ya una vez que sucede todo esto con Jesús, que nos obtiene la salvación y todo, entonces vienen ellos a contar todo lo que pasa en su apostolado, no hechos. La primera iglesia primitiva en sus primeros 40 años después de la muerte de Jesús, historias de San Pablo, todo eso se habla en los hechos de los apóstoles, esos 40 años, primeros 40 años después
de la muerte y resurrección de Jesús. Todo eso está ahí. Y la historia de San Pablo, la conversión de San Pablo, que también es tan comentada y está narrada ahí de una manera... Bueno, ahí está la narración original, ¿no? La historia de San Pablo. Después vienen las 14 cartas de San Pablo. San Pablo es considerado como el gran teólogo. En sus cartas se contienen prácticamente toda la teología. Todos los teólogos que existen agarran sus enseñanzas de ahí. Y luego viene la carta de Santiago, donde nos invita a que nuestra fe la conviertamos en obra. Fe con obras. Ahí Santiago nos dice, tienen que ir de la mano. No puede ser salvo nomás por la fe, no puede ser salvo nomás por las obras. Es fe con obras. Está hermoso. Carta de Santiago. Y después vienen las 2 cartas de San Pedro y San Judas. Ahí hay un poquito más de cartas, ¿no? Después las 3 cartas de San Juan. Y ahí se leen las consecuencias del mandamiento nuevo. Pueden leerlas ahí. Por último viene el libro del Apocalipsis. Es un libro misterioso donde se narra lo que sucederá al final del mundo. Yo pienso que después de haber leído todo esto, creo que queda claro por qué la Biblia es considerada el libro de los libros. Tiene un poquito de todo. Y lo más maravilloso es que es una inspiración directa del Espíritu Santo. De verdad que vale la pena leerlo. Si queremos leer cosas del cielo, leamos nuestra Santa Biblia. Quizás ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo comienzo? Nunca he leído la Biblia. Pues miren, yo les recomiendo, primero que nada, que busquen su lugar de oración, que busquen su rinconcito de oración, que lo hagan si no lo tienen. Probablemente ustedes ya tienen por ahí una mesita donde tienen la Biblia abierta. Yo los invito a que ustedes hagan ese rinconcito donde le pongan ustedes una silla, una mesita, con una lamparita para que estén bien iluminados, su vasito con agua. Si su mesita es bastante grande, pongan un altarcito, la imagen de la Virgen, un Cristo, una velita, y se sientan ahí a profundizar en estas verdades, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, ¿qué necesito para tener éxito al leer la Sagrada Biblia? ¿Cuáles son las condiciones que necesito yo de implementar? Bueno, primero que nada, vamos a hacer oración. Una oración pidiéndole a Dios que nos ilumine para entender el mensaje que vamos a leer. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Después vamos a tener una lectura pausada para poder digerir bien lo que estamos leyendo. Vamos a leer con humildad, sabiéndonos necesitados de Dios. No vamos a buscar ciencia profana, ciencia grande, sino un mensaje espiritual para salvarnos. Tampoco debemos dejar pasar un solo día sin leer, aunque sea una página, una nada más, de la Santa Biblia. Un capítulo, un versículo, algo. No dejemos pasar ni un día. También leer las explicaciones de buenos libros que comenten de las Sagradas Escrituras o pedir explicaciones a expertos de la Biblia. Por ejemplo, si nos queda alguna duda de algo que leímos, podemos leer un libro que complemente, ¿no? Un libro que explique. Y si no, podemos pedirle a un sacerdote o a alguien que tenga más conocimientos de Biblia para que nos explique eso específicamente que no entendimos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el orden más fácil para entenderlas. Primero,
se recomienda que comencemos con los evangelios, después los Hechos, después Génesis y Éxodo, Samuel y Libro de los Reyes, Tobías y Judith, Salmos, Proverbios, Eclesiásticos, Santiago, San Pablo, etcétera, etcétera. Pero comencemos, como aquí lo dice bien clarito, por los evangelios. Ya anteriormente les había dicho yo, pero es lo mejor que podemos hacer porque ya de lleno estamos conociendo a Jesús. Ok, entonces quizás habrá alguien que diga, bueno, sí, suena interesante, me gustaría comenzar a leer la Biblia, pero yo nunca he leído la Biblia, no sé ni siquiera cómo encontrar un pasaje en la Biblia, me cuesta mucho. He encontrado yo esa dificultad en muchas personas que viven un taller de oración y vida, que en los talleres, bueno, estamos meditando en la palabra de Dios por 4 meses. Todos los días el tallerista tiene que buscar un texto bíblico y profundizarlo y escribir qué es lo que le dijo el Señor en ese texto específico. Y así estamos durante 4 meses. Entonces, al principio del taller pregunto, ¿hay alguien que tenga dificultad para encontrar un texto bíblico? Y muchas personas tienen dificultad, no todas, pero muchas tienen. Entonces, especialmente para las personas que tienen más dificultad para encontrar un texto bíblico, les voy a decir esto. Cada libro se encuentra dividido en capítulos y cada capítulo en versículos o versos. Por ejemplo, si se nos dice Mateo 16:12, quiere decir Evangelio de San Mateo, buscamos el libro de San Mateo primero, después buscamos el capítulo 16 y dentro de ese capítulo va a haber también numeritos, esos son los versículos y vamos a buscar el versículo 12, Mateo 16:12. Si se nos dice, por ejemplo, Lucas 1, 20, 26, significa capítulo 1 del versículo 20 al 26. Lucas 1, buscamos el libro de Lucas, nos vamos al capítulo 1, es el primero, y después vamos a leer desde el 20 hasta el 26, ¿ok? Ahora, si leemos así, Marcos 1, 3.8.10, significa esto. Capítulo 1, versículos del 3 al 8 y 10 solamente. 3, 8 y 10. ¿Ok? Entonces hay diferencia. Aquí tiene puntos, Marcos 1, 3.8.10. Y eso significa que vamos a leer del libro de Marcos, el capítulo 1, solamente los puntos 3, 8, 10. Pero en el ejemplo anterior era Lucas 1, 20-26. Eso significa que hay que leer del libro de Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 20 al 26, corriditos, del 20 al 26. Entonces, pues ahí está. Ustedes pueden buscar sus Biblias y ver esto que está dividido en versículos, capítulos, versículos, y entonces ahí van a encontrar. Una cosa interesante también es que los capítulos están con número grande y los versículos están dentro de la lectura con números pequeños. Entonces también por ahí ustedes pueden identificarlo. Bueno, me da mucho gusto el estar compartiendo con ustedes un poquito sobre cómo leer la Biblia, el tema Biblia, porque es verdad que nosotros debemos de crecer en sabiduría y gracia. Y la única manera de crecer en sabiduría es leyendo la Biblia. De ahí, de nuestra Santa Biblia, vamos a encontrar todos los libros que nuestro corazón necesite. En una ocasión un sacerdote preguntó que si había alguien que hubiera leído la Biblia completamente. Y bueno, una señora, una viejecita ya a lo lejos tímidamente levanta la mano. Y entonces el padre dice, ¿ya leyó usted la Biblia completamente? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ella dijo que sí, que ya había leído la Biblia toda completa.
Entonces el padre dijo, pues vamos a darle un aplauso a esta persona porque leyó la Biblia completamente. Y entonces dice el padre, ¿y todos los demás no han leído la Biblia completamente? Y nadie levantábamos la mano, nadie levantábamos la mano. Entonces el padre dice, ok, les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes van a misa diario? Y una gran cantidad de personas que estábamos ahí levantamos la mano porque íbamos a misa diario. Y entonces dice, ¿y ustedes han ido a misa diario por lo menos por los últimos 4 años? Y muchos levantamos la mano porque ya es una devoción que hemos adquirido. O muchos levantamos la mano. Y entonces dice el padre, ok, entonces quiero decirles una buena noticia para todos ustedes. Ustedes que han ido a misa diario por los últimos 4 años, ya han leído la Biblia completamente. Si no la han leído ustedes personalmente, ya la escucharon. Porque la Biblia está acomodado de una manera en que en 4 años se renueva. Comenzamos otra vez y leemos la Biblia completita en 4 años durante la misa diaria, con misas dominicales y todo. Pero 4 años asistiendo a misa y usted habrá escuchado la Biblia. Y si usted se pone a meditar lo que le dice en el pasaje, por ejemplo, el texto bíblico que se proclama en la misa, los salmos, la primera lectura o primera y segunda lectura, usted habrá leído, comprendido muchísimo la Biblia, y la sabiduría que usted va a obtener, por ende, va a ser grandísima, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que tomemos nuestra Biblia y comencemos a leerla. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes y que siento que a nosotros nos ha ayudado muchísimo en el estudio de la Biblia es en hacer una lectura meditada. ¿Qué es esto de lectura meditada? Bueno, nosotros vamos a tomar un texto bíblico y vamos a comenzarlo a leer, pero no como quien lee cualquier cosa. Vamos a comenzar a leer de una forma pausada. Vamos a irnos imaginando todo lo que estamos leyendo. Vamos a imaginarnos cómo estaba el cielo ese día, si hacía calor, si hacía frío. Vamos a imaginarnos cómo estaba vestida la persona que está hablando. Y en algún momento hasta vamos a poder entrar con nuestra imaginación a ese pasaje bíblico. Quizás estemos de espectadores, o quizá podamos ir un poquito más allá y meternos tanto en ese texto bíblico que a lo mejor yo voy a ser la mujer que van a apedrear, a lo mejor yo voy a ser la mujer que saca agua del pozo, a lo mejor yo voy a ser Ruth. Se trata de que nos metamos tanto en eso que estamos leyendo. Eso es meditar. Nos metemos tanto que sentimos que estuvimos realmente ahí. Y yo les aseguro que si ustedes hacen eso, no van a tener ese cargo de conciencia que muchas veces nos queda de que decimos, leí y a las 2 horas ya no me acuerdo de lo que leí. Estaba bien bonito, pero ya no me acuerdo de lo que leí. Bueno, yo los invito a que traten esto, hagan lectura meditada y ustedes se van a dar cuenta cómo nosotros comenzamos a quedarnos con todas esas impresiones que estamos leyendo en nuestro corazón y las vamos haciendo vida. Y lo más importante es que una vez que nosotros estamos haciendo vida la palabra de Dios, nosotros comenzamos a actuar más correctamente, a saber cómo proceder en ciertas situaciones. Vamos a tener más paz cuando estemos pasando por la tormenta. Vamos a poder ofrecerle todos nuestros dolores o nuestros sacrificios a Dios, porque después de haber meditado en todo lo que sucedió en el Calvario, nosotros ya sabemos lo que puede suceder y nos metemos tanto en ese dolor que vemos que el dolor que yo estoy experimentando en mi vida en realidad no es nada a comparación de lo que Jesús sufrió por mi salvación en la cruz. Entonces comenzamos a ver la vida de una manera muy diferente. Yo los invito a que hagan esto, mediten en la palabra de Dios. Bueno, vamos a concluir con
con este tema de la Biblia, la primera conclusión podría ser que la Biblia es más que un buen libro. En la Biblia es Dios quien nos habla, y para oírlo necesitamos fe y así creer en Él. Debemos abrirle nuestro corazón e inteligencia, nuestra esperanza, para estar ciertos de que solo siguiendo su voluntad y aceptando las invitaciones que nos hace el Espíritu Santo, podremos ser verdaderamente felices y bueno, nos hace también ser más generosos y dar frutos, los frutos que Dios quiera poner. Nosotros somos como una ramita, ¿no? Y si Dios quiere, a través de la lectura de la Santa Biblia, van a empezar a salir más ramitas y vamos a dar frutos. Y lo hermoso es que una vez que nosotros tenemos esos frutos, podemos compartirlos a los demás, darles esa fruta de esperanza que viene del Evangelio, que viene de la palabra de Dios. La segunda conclusión que podríamos tener de este tema es que Dios siempre ha estado junto al hombre, está presente en los hechos diarios y nos acompaña en nuestra peregrinación de vuelta a Él. Es decir, que Él está con nosotros toda nuestra vida y lo podemos corroborar leyendo la Santa Biblia. Cuarta conclusión sería la historia de la presencia de Dios es eterna, pues ha existido siempre y desde siempre estamos en su plan divino. Quinta conclusión. Leer la Biblia es el medio para animarnos a tener siempre presentes a Dios en nuestras vidas. La Biblia nos entusiasma por Dios y nos llena de amor hacia Él. También nos anima a llenarnos de obras buenas, nos da gran temor y aversión hacia el pecado. La Biblia consuela mucho y lleva al arrepentimiento, a la conversión y al cambio de vida. Todo eso puede hacer la Biblia en nuestras vidas. En verdad que yo les recomiendo que tomen su Biblia y comiencen a beneficiarse de todo lo que el Señor les quiere dar a través de la lectura de la Biblia. Yo les aseguro que si ustedes leen el mismo versículo hoy que leyeron la semana pasada, va a tener un significado muy diferente para ustedes, porque así es Dios. Dios nos habla, un libro tan antiguo y tan nuevo al mismo tiempo. Porque si yo abro la Biblia y comienzo a leerla, para mí va a ser novedoso. Y ustedes van a ir viendo que entre más lean la Biblia, más van a querer leerla. Y es que es así. Entre más oro, más ganas tengo de orar. Entre menos oro, menos ganas tengo de orar. Con la Biblia es la misma. Entre más la leo, más tengo ganas de leerla. Entre menos la leo, menos motivación tengo. Así es de que ya es tiempo. Tomen su Biblia y comiencen a leer y comiencen a ver qué bueno es el Señor. Cuántos beneficios podemos adquirir a través de este libro santo. Como les dije al principio, este programa estaba diseñado para ser desarrollado con Camilo y tristemente pues él no puede estar hoy con nosotros. Las buenas noticias son que va evolucionando de una manera muy buena. Ayer nos dieron muy buenas noticias en la noche diciéndonos que ya la fiebre bajó y que todos sus órganos están funcionando muy bien. Y aunque continúa sedado, hay muchas esperanzas de que cuando termine su tratamiento y salga de la terapia intensiva, regrese a casa. Y eso es lo que más queremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, por acompañarnos en oraciones de fe. Que Dios les bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias y que nuestra Madre Santísima los cubra a todos con su manto. Nos escuchamos mañana, primeramente Dios. Que Dios les bendiga.